En el día de hoy entonces vamos a considerar el tema consideraciones y cuestionamientos sobre el tiempo. Vamos a basar nuestro estudio en el libro de Efesios, por favor, allá en el capítulo 5. Básicamente vamos a utilizar este texto como base, como trampolín para el tema temático en el día de hoy, consideraciones y cuestionamientos sobre el tiempo. Efesios capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente. Su primera parte, aprovechando bien el tiempo. Consideraciones y cuestionamientos sobre el tiempo. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque en esta hora, Señor, nos permites, un grupo de tus hijos, celebrar tu presencia, reunirnos ante tu presencia, también reflexionar en cánticos, en tu palabra. Ahora, al escuchar tu consejo, pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas, y te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me concedes de compartir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos, redimiendo el tiempo, hoy consideraciones con respecto al tiempo. A mitad de la semana pasada, no sé si fue día miércoles, martes o miércoles, me desperté súbitamente, tal vez 4 de la madrugada, 3 y pasada o 4, y mientras comencé a orar, me dio también una especie de ansiedad. Y por fracciones de segundo comencé a recorrer mentalmente mi vida, pensando en mis hijos, que ya la gran mayoría de ellos han salido de casa, el tiempo que a veces se nos va. Pensé en amigos, amistades, pensé en mi país, pensé en mi familia, y la conclusión fue qué rápido que se nos va ¿qué? El tiempo. El tiempo pasa muy rápido, velozmente. Y haciendo uso de la primera parte del libro de Efesios, esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, quiero que durante algunas semanas consideremos este tema, el uso del tiempo, el uso que le damos al tiempo. ¿Cuál es el uso que le damos? El predicador en su libro nos dice en el Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que todo tiene su tiempo. Yo no puedo sembrar una semilla que crece en verano o que crece en otoño o pretender que crezca en tal fecha. Dios ha establecido que hay ciertas semillas, que hay ciertos productos que se dan ¿qué? En un periodo de tiempo. Yo sé que hoy existen invernaderos artificiales y todo está manipulado genéticamente, pero en esencia Dios ha establecido ¿qué? Tiempo. Y pocas veces hablamos del tiempo. Es por eso que quiero que hagamos en primer lugar consideraciones con respecto al tiempo. Consideraciones con respecto al tiempo. Y lo primero que quiero que consideremos tiene que ver con todos tenemos un tiempo, escúcheme bien, limitado para vivir. Y en esa reflexión de ese día que me desperté, sentí que estoy llegando a una edad en mi vida donde me debo cuestionar, ¿he logrado cumplir todas las etapas o mis sueños o mis desafíos? ¿En qué perdí mi tiempo? ¿Dónde fue que invertí la mayor cantidad de mi tiempo, de mi vida? ¿Fue realmente en las cosas que tienen valor, prioridad, importancia? Todos nosotros no vamos a vivir más de lo que Dios ha establecido. Observa lo que dice el salmista en el Salmo 39, versos 4 y 5. Todos tenemos un tiempo limitado para vivir. Mira lo que le dice el salmista a Dios. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil que soy. No es que David quiere saber cuándo me voy a morir, porque es duro para aquel que enfrenta al médico y el médico le dice, le tengo 2 noticias, una mala y la otra más mala. El paciente le dice, comience por la mala. Tiene 1 semana de vida. ¿Cuál es la más mala?
que lo estoy buscando hace una semana atrás. Entonces, todos tenemos la vida limitada. Por eso que el salmista dice, y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad en el sentido de, ¿qué hay detrás de una burbuja, en el interior de una burbuja? ¿Qué hay? Nada. La vida del hombre, nuestra longevidad, es corta, es breve, casi es nada. Es interesante que Santiago dice lo siguiente, ¿qué es vuestra vida? En el capítulo 4, verso 14. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Nuestro tiempo en la tierra es fugaz, es finitamente pequeño comparado con la eternidad. En otras palabras, dentro de la eternidad tenemos un tiempo limitado. Usted y yo, el ser humano, tenemos un tiempo limitado para aprender, para conocer, para desarrollar nuestro carácter, para vivir como Dios quiere que vivamos y poder prepararnos, escúcheme bien, para la eternidad. Porque en esencia, la idea es que cuando nosotros pensamos en todo, tenemos un tiempo limitado para vivir. Ese tiempo limitado, usted no va a vivir para siempre. Pero a veces vivimos adquiriendo, consumiendo, ganando, teniendo, como que si con nuestros bienes traspasásemos la vida. Pero la vida es breve, la vida es corta. De hecho, el Salmo capítulo 90, versos 10 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y ¿qué más? Y volamos. Ahora, déjame decirte algo. No es que Dios está prometiendo que tú vas a vivir 70, 80 años. De hecho, hoy la longevidad de vida es mucho superior a hace 50 años atrás. Pero cuando Dios escribió esta promesa, lo hizo a la nación de Israel. El autor del Salmo 90 es Moisés. Y antes de la victoria, la salida, el éxodo por la dirección de Moisés, bajo la mano de Dios, la nación de Israel vivía ¿dónde? En Gosén, en Egipto. En aquel tiempo los egipcios eran la cultura más avanzada que había. La información, la ciencia era lo más alto en la comunidad egipcia. Pero la longevidad de vida no alcanzaba los 50 años de edad. De hecho, se dice que la gran mayoría de los egipcios vivía hasta los 30 años. Mira lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel. Ya en ese tiempo. ¿Sabes por qué la longevidad de vida? Porque Dios les enseñó cómo vivir. Les enseñó medidas sanitarias, higiene. Les enseñó qué comer y qué no comer. Es por eso que Dios le dijo a la nación de Israel, no coman camarones, no coman comida de cerdo, porque todo eso era producto saturado ¿en qué? En bacterias y también en altos en colesterol, aunque en aquel momento ellos ¿qué? No lo sabían. Pero ¿qué nos enseña este texto? Que la vida es breve. Todos tenemos un tiempo limitado para vivir. En segundo lugar, todos debemos darle el valor al tiempo. Usted debe valorar su tiempo. Si miras en Efesios capítulo 5, versos 16, 15 y 16, dice lo siguiente, mirad pues con diligencia ¿qué? ¿Cómo andéis? ¿Qué se nos dice? No como necios, sino como sabios. ¿Y qué más? ¿Ves la comparación que hay? ¿Cómo debemos andar? Mirar significa evaluar, considera, observa tu vida, mira tus años. Aprovechando, verso 16, viene el tiempo. ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son ¿qué? ¿Malos o están bajo el maligno? Hay algunas verdades interesantes con respecto a esto. Usted sabe que todos nosotros tenemos 24 horas en el día. 86.400 segundos, 144 minutos, 1.440 minutos. De estas 24 horas que nosotros tenemos, 8 las usamos normalmente ¿para qué?
para descansar. ¿Nos quedan cuántas? 16 horas. De esas 16 horas, normalmente 8 las apartamos para trabajar. Te quedan 8 horas más. ¿Qué haces con esas 8 horas? Que no estás trabajando, que no estás durmiendo. Tal vez algunos la consumen en transporte y se llevan 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso, 3 horas. ¿Y el resto? De esas 24 horas que tenemos, o de esas 16 horas que hay, o de esas 8 horas que tenemos en espacios vacíos, ¿cuánto de ese tiempo dedicamos para estar con el Señor? Debemos darnos cuenta que de alguna manera estamos malgastando nuestro tiempo, tal vez en actividades, viendo cosas que no tienen producto, sentido y que no corresponden a nuestra moralidad, pero ahí se nos va el tiempo. Debemos darnos cuenta que el tiempo que perdemos y malgastamos, escúchame bien, nunca se puede recuperar. Si no invertimos en las cosas valiosas de la vida, pasarán sin más que nosotros podamos hacer. Y cuando queramos hacer algo, ya el tiempo se ha alejado. Yo he oído a veces de padres que no estuvieron por falta de tiempo cuando su hijo o su hija comenzó a hablar, cuando aprendieron a caminar, cuando tuvo su primer reconocimiento en su colegio o cuando finalmente se graduó de algo. Por trabajos, por demanda, en mi propia vida, por falta de saber priorizar, perdemos un tiempo que, escúcheme bien, nunca más vas a recuperar. Aunque queramos compensarlo después, y es por eso que la mayoría en nuestra sociedad nuclear lo compensa con cosas, con objetos, con dinero, no se recupera. Si no aprovechamos bien el tiempo con la familia, los hijos, los amigos, las personas que son valiosas, perderemos siempre esa conversación. Esa expresión de amor, esa palabra de perdón, esa oportunidad de decirle gracias, aprecio tu amistad. Es una responsabilidad cristiana, es una responsabilidad moral delante de Dios, de como vemos acá, saber darle el valor al tiempo. Todos tenemos algo que aprender y desarrollar. No existe aquella persona que pueda llegar al ocaso en su vida y decir, yo lo aprendí todo, porque en cada conversación, en cada relación, siempre hay algo nuevo para aprender y siempre hay algo nuevo para aportar. Pero si usted deja pasar el tiempo, se vuelve tal vez un mar muerto. Solo recibió durante toda su vida y que dio. Todos tenemos un tiempo limitado para vivir. Todos debemos darle el valor al tiempo. Y todos debemos saber, escúcheme bien, administrar el tiempo. Si tenemos 8 horas que son libres, ¿cuánto de ese tiempo lo dedicamos al Señor? Observa lo que enseña Moisés en el Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar no significa a ver cuántos años tengo, cuánto voy a vivir. Contar significa saber administrar, saber darle el valor. En otras palabras, pensar en el tiempo, priorizar en el tiempo, proyectar el tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo somos más productivos? Porque el ser humano no es productivo los 365 días. Hay periodos en la vida que son más productivos. Hay gente que viene del calor, del Caribe, y cuando hay sol radiante y fuerte, son activos y productivos. Por lo menos yo no soy así. Yo prefiero los días nublados, el invierno, el frío. Y siento que en ese periodo de tiempo mi capacidad es mucho más productiva. Pero no me den un día entre soleado y nublado, que sale el sol, que se esconde. Esos días para mí son fatales. Me afectan, no puedo concentrarme. O sol o frío. Pero ahí entre que sale y no sale el sol, ¿en qué parte de su vida es más productiva?
tiene la mayor cantidad de energía. Por eso el salmista Moisés dice, enséñame a contar nuestros días, que cuando yo los mire hacia atrás, pueda traer a mi corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Usted sabe que nuestros pueblos latinos tienen un dicho que dice que el pueblo, el país que no aprende de su historia, está obligado ¿a qué? A repetirla. Pero ¿cuántas veces nosotros no sabemos administrar el tiempo y volvemos año tras año, a cometer el mismo error? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros dijimos el año pasado, yo voy a leer la Biblia en un año y no lo hicieron? Y no es primero, ni segundo, ni tercer año que no lograron esa simple meta. ¿Por qué? Porque no supo qué. Administrar su tiempo. Todos debemos saber administrar el tiempo. El tiempo, escúcheme bien, se pierde en pequeñas unidades. Aquí un poco, allá otro poco. Siempre se pierde en pequeñas unidades. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 6, versos 10 y 11. ¿Cómo consideramos esto? ¿Cómo se pierde el tiempo poco a poco? Dice el libro de Proverbios, se pierde primero el tiempo en Proverbios capítulo 6, verso 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El perezoso, un poco de tiempo aquí, cruzar el brazo allá. Dice que se da vuelta para un lado un rato y luego se cansó. El perezoso se gira al otro como un chorizo en el barbecue, se da vuelta, pero no es productivo. El tiempo se pierde en esos detalles. A veces mucho tiempo en la net, mucho tiempo hablando por el teléfono, mucho tiempo viendo series, películas o lo que sea. El descanso no es tiempo perdido en nosotros, en ninguna manera. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos algo interesante. Después de que ellos estaban activos, en Marcos capítulo 6, verso 30, ellos estaban tan activos, el Señor Jesucristo les dijo, mira, es bueno que se preparen, que descansen. Marcos 6, 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos capítulo 6, verso 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que habían venido, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué les dice el Señor? Apártense un poco y descansen. ¿Qué es descansar? No es solo tiempo libre, porque de hecho nosotros tenemos 8 horas libres y no necesariamente descansamos en ella. Déjame decirte algo más. El manejar el tiempo sabiamente nos ayudará a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Leíamos en Efesios capítulo 5, mira lo que dice el verso 15. Mirad pues con diligencia ¿qué? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, mira la conclusión, no seáis que insensatos, por el contrario, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mira lo que dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y aquí encuentro una verdad interesante, que no sabe administrar su tiempo, que no sabe priorizar, tampoco será una persona llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Siempre tendremos suficiente tiempo, escúcheme bien, si nos organizamos, si manejamos el tiempo y lo evaluamos de la forma correcta, siempre tendremos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? En términos sencillos, es cumplir con lo que Dios nos pide en su palabra. Y usted en su interior sabe lo que Dios está pidiendo de usted. Escúcheme bien, usted sabe en su interior lo que Dios está diciendo, cambia, mejora eso, mejora eso. Hemos visto en primer lugar consideraciones sobre el tiempo. Todos tenemos un tiempo limitado para vivir. Todos debemos darle el valor al tiempo que es necesario y todos debemos saber administrar el tiempo que Dios
nos da. Permíteme rápidamente, en segundo lugar, considerar cuestionamientos sobre el tiempo. Preguntémonos, hagamos unas preguntas, tal vez un poquito más filosófico las consideraciones. Cuestionamientos sobre el tiempo. Primero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? La mayoría de los diccionarios bíblicos define el tiempo de la siguiente forma: la medida del movimiento. Otros resumen así: periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento, que nosotros lo podemos seguir. Y lo podemos seguir porque tenemos una medida de medición, de poder medir. La eternidad es atemporal. Nosotros no estamos en el espacio eterno, sino que, por así decir, en la eternidad Dios hizo un paréntesis y a ese paréntesis Dios le llamó tiempo. ¿Cómo se llama el sistema de medir el tiempo por periodos? Por ejemplo, ¿qué es lo que disparan los jueces cuando un corredor sale? ¿Cómo le llamamos a eso? A ese medir del tiempo. Cronometrar el tiempo. Usted sabe que esa palabra viene de un dios griego llamado Cronos, que se creía que era el que disponía del tiempo en los mortales. El tiempo, el cronómetro, es un periodo de duración donde suceden cosas. El tiempo es un periodo donde suceden cosas. Estemos despiertos o dormidos, conscientes o no, el tiempo sigue pasando y en ese tiempo siguen pasando cosas. Hay algo que ocurre en nosotros que no podemos detenerlo, sea que estemos durmiendo o despiertos. Día a día envejecemos, ¿o no? ¿Lo podemos parar? Son cosas que pasan en el tiempo. Ahora, el tiempo tiene que ver, escúchame bien, con el planeta humano. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la humanidad. Porque Dios diseñó el tiempo ¿para quiénes? Para nosotros. En Génesis, en el capítulo 1, verso 14, leemos: y dijo luego Dios: haya lumbrera la expansión de los cielos para separar, ¿qué cosa? El día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y también ¿para qué? Para años. Los egipcios, a quienes se les supuestamente atribuye el descubrimiento del tiempo, ellos hicieron un sistema basado ¿en qué? En el sol. ¿Sabe cuál es el problema que ellos tenían? Primero, que cuando estaba nublado no le funcionaba su reloj, y de noche tampoco. Pero de alguna forma ellos lograron calcular 12 tiempos de día y luego 12 tiempos de noche para marcar un periodo de 24 horas. En el concepto filosófico del tiempo, el tiempo tiene que ver con una evaluación. Yo tengo que saber evaluar, aprovechar las oportunidades, el transcurrir cronológico de la vida de las cosas. ¿Recuerdas que el Eclesiastés en el capítulo 3 dice: todo tiene que su tiempo? Hay tiempo, y hay tiempos que Dios ha establecido. Pero de alguna forma nosotros no podemos refrenarlo. Pero ese tiempo debemos aprender a vivirlo. Antonio Machado escribió un poema, Todo pasa y todo queda, que lo hizo popular para nosotros Joan Manuel Serrat. En un cántico: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. ¿Sabes que para Machado la mar es la muerte? Y para él dice: todos nosotros caminamos sobre la muerte y finalmente terminamos ¿dónde? En el mar de la muerte. Ese era su pensar. La pregunta es, dice: caminante no hay camino, hace camino al andar, y cuando da la mirada atrás ve la marcha que nunca más va a poder pisar, o esa estela que queda atrás. El asunto es, con tu tiempo, con el tiempo, ¿cuál es el recuerdo que usted, que yo voy a dejar cuando ya no esté?
Porque el tiempo es para nosotros, el tiempo es limitado, yo debo administrar el tiempo. Cuando tú ya no estés, ¿te has fijado que hay personas que desaparecen de una iglesia y prácticamente nadie que se dio cuenta? Y esa persona puede decir, es que nunca me prestaron atención. Puede ser. Pero también puede ser que nunca fue de qué? De influencia, de bendición. Porque cuando tú eres de bendición para los demás y ya no estás, ese vacío ¿qué? Queda. Nadie más ocupa ese vacío. Y la vida va pasando. El poeta milanés, Pablo Milanés, dice, el tiempo pasa, ¿qué? Nos vamos poniendo viejos. Es por eso quizás que el Eclesiastés capítulo 12 dice en el verso 1 lo siguiente. Mira, con respecto al tiempo. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Me gusta una frase, una definición de tiempo. El tiempo es un fragmento de la eternidad dado por Dios al hombre como una solemne ¿qué? Mayordomía. Dios te ha dado un tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? Recuerdo hace años atrás tener la oportunidad de hablar con dos personas que cumplían medio siglo en su vida. No estoy hablando de familiar, ni de mi esposa, ni nada de eso, sino que estoy hablando de dos personas que en el tiempo conocí, a mitad de vida. Y estas dos personas me decían, me he despertado con ese peso en mi vida. Se me han ido 50 años y no he logrado mi vida. Es por eso que entre los 50 y los 60, los hombres y mujeres enfrentan crisis. ¿Por qué? No valoraron su vida, no supieron administrar, no supieron trabajar. Mira, vuelve atrás en el pensamiento con respecto al tiempo. El tiempo es un fragmento ¿de qué? De la eternidad, dado por Dios ¿a quién? Al hombre, como una solemne mayordomía. A veces en nuestras iglesias hablamos de administración, de mayordomía, de nuestros tesoros, de nuestros talentos, de nuestros dones, pero pocas veces hablamos de la administración de nuestro tiempo. ¿Cómo se inició el tiempo? ¿Cómo se inició el tiempo? Por la palabra de Dios lo sabemos. El tiempo lo inició ¿quién? Dios, y lo designó ¿a quiénes? A nosotros, los hombres. De hecho, en Génesis, capítulo 1, verso 5, dice, y llamó Dios, ¿qué cosa? A la luz, día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, un día. Es por eso que los judíos miden el tiempo de tarde a tarde. Para ellos comienza a las 6 de la tarde, comienza el siguiente día, que para nosotros comienza a las 0 horas o a las 12 de la noche. ¿Por qué razón? Porque tal vez nosotros tenemos otro calendario. El calendario de los hebreos, de los judíos, se llama calendario juliano. Pero nosotros, a partir del siglo IV o V, uno más adelante, un personaje llamado Gregorio, él diseñó un sistema. Y él descubrió que la Tierra giraba ¿qué? En torno al Sol, y que la Tierra giraba en torno a sí mismo. Es por eso que nuestro calendario es un calendario solar o se llama calendario gregoriano. Es por eso que nosotros dividimos el tiempo de forma diferente. Pero Dios diseñó el tiempo ¿para quién? Para usted y para mí. Leíamos en capítulo 1, verso 14, que Dios puso las dos lumbreras. La lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor. La lumbrera menor, la luna, calendario juliano. La lumbrera mayor, el sol, calendario gregoriano, para dividir nuestro tiempo. Cuestionamiento sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se inició el tiempo?
¿Por qué es tan importante el tiempo? De acuerdo a Eclesiastés, capítulo 3, es importante porque Dios ha establecido ¿qué cosa? Propósito para cada etapa en su vida. En este capítulo 3 del libro de Eclesiastés podemos ver que el gran sabio Salomón reflexiona en su vida. El Eclesiastés, 12 capítulos, para quienes nunca lo han leído, es un libro de reflexión, pero es de una reflexión, yo diría, un poco más mundana o existencial. El sabio Salomón dedica parte de su vida a conocer, a investigar, a probar. No todos los seres humanos tienen esa capacidad. Él tenía la inteligencia suficiente, tenía el tiempo suficiente porque él vivió tiempos de paz, porque su padre había eliminado a todos los enemigos y le había entregado un reino de paz con mucha riqueza. Tenía la inteligencia, tenía el tiempo y tenía también los recursos. Y él invirtió tiempo en todo y lo probó todo. Y en ese tiempo de observación y de reflexionar, mira el tiempo. Y él dice en el capítulo 3, miró arriba y entendió que Dios ordena ¿qué? El tiempo. Aunque usted y yo nos esforcemos, Dios ordena el tiempo. ¿Cuántas veces ha ocurrido en nuestra historia que personas han dicho, voy a prepararme, voy a lograr, y ocurre algo y nunca logra su meta? Y el problema es que cuando no logramos metas, altas expectativas, bajos resultados, producen frustraciones. Es por eso que el salmista, el proverbista, Salomón ve arriba y dice, Dios ordena el tiempo. Luego miró dentro de sí y entendió que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y luego miró hacia adelante y se dio cuenta que mientras yo sigo avanzando, más me acerco ¿a qué? A la muerte. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene la vida? Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque Dios lo ha establecido para que se cumplan sus propósitos. Y el tiempo que transcurre es irrecuperable. Nunca podrás recuperar lo que hiciste hace 5 minutos atrás o 1 hora o un día hacia atrás. Es por eso que hoy vale, hoy es tiempo especial. Es posible que nunca más se vuelva a repetir este escenario que hoy estamos viviendo. Y esa conversación que tú quisiste tener, que no la hiciste en su momento. Conozco hace años atrás a una persona que dijo, quiero tanto a esta persona, la aprecio como si fuese mi abuela, una vecina, pero nunca le había hablado del Señor y le pesaba en su corazón. Y un día domingo Dios habló a su vida y él dijo, sí, voy a ir a hablar con ella y le voy a presentar el Evangelio. Llegó ese día lunes, pero cuando llegó ya había muerto. Perdió su tiempo. Los latinos decían, carpe diem, aprovecha el tiempo ahora. Es importante que aprendamos a tomar conciencia del tiempo y darle el valor que merece. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en amigos? ¿En personas cercanas en tu vida? Yo observo a veces hay gente mayor que llega a gran edad de su vida y siguen estando solos. De hecho, nuestros hijos hacen sus vidas. Pero me da gusto ver a personas mayores en grupos, a veces salir a comer, estar juntos. Yo pienso, aprendieron a cultivar ¿qué cosa? La amistad. Pero la amistad es una vía de 2 caminos. El que quiere amigos, a demostrarse amigo. Pero también debemos aprender ¿a qué? A cuidar a los amigos. Permíteme leerte el Salmo 90, verso 4 al 6. Hablando sobre el tiempo, su propósito. Porque 1000 años delante de tus ojos, verso 4, son como un día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y ¿qué más? Y se seca. ¿Y ya qué? No hay más. Cuando llegues al ocaso de tu vida, ¿cuánto te llevarás de la palabra de Dios? ¿Cuánto te vas a llevar de la palabra de Dios? A quienes llevan años en el Evangelio,
quienes tal vez hemos crecido en el Evangelio, ¿cuánto realmente sabemos de la palabra de Dios? Cuestionamientos sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se inició el tiempo? ¿Por qué es tan importante el tiempo? Dios nos lo da para hacer su voluntad. Por último, ¿el tiempo siempre estará con nosotros? ¿El tiempo siempre estará con nosotros? No. El tiempo lo ha dado Dios en esta vida, en el ahora. Tiene su limitación. No siempre vamos a tener este tiempo. Y de hecho, no somos dueños sobre el tiempo, que podemos proyectar la vida. Pero no sabemos. Y déjame decirte algo. El tiempo Dios nos lo da ahora. Tú eres administrador del tiempo para vivirlo hoy, ahora. Invirtámonos de la mejor manera posible. De hecho, Pedro nos dice algo interesante. Nosotros inventamos el reloj para medir nuestro tiempo, pero no medir la eternidad. Pedro nos dice lo siguiente, segunda carta, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué dice? Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Se acaba el tiempo. Verso 12. Esperando apresuradamente para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos ardientes quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué cosa? La justicia. Y en ese tiempo ya no habrá tiempo. Porque ese tiempo será ¿qué cosa? La eternidad. Pero, ¿qué te vas a llevar de este tiempo hacia la eternidad? Tú sabes que solamente dos cosas. Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y las personas que hemos llevado a Cristo. Escúcheme bien, ni siquiera tus hijos y mis hijos los voy a llevar al cielo. A veces cuando leemos, cree tú y serás salvo a toda tu casa, no es una promesa individual. Fue una promesa al carcelero. Que a veces Dios tiene misericordia y me salva a mí y me salva a mis hijos, gloria a Dios. Pero la salvación es personal, individual. Es mejor invertir en eso. ¿Qué debemos hacer con el tiempo? ¿Qué es lo que debemos hacer con el tiempo? Será tema para nuestro próximo estudio. Cuando llega al final el Eclesiastés, el sabio dice, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Porque lo demás, todo lo pierdes. Todo se va. Amén. Escúchame bien para reflexionar. Independientemente de la edad que tú tengas, todos tenemos el mismo tiempo. 24 horas al día. Ni más ni menos. Si tú me dices, no me da el tiempo para tener mi devocional, no me da el tiempo para congregarme, no me da el tiempo para cumplir con servicio cristiano, esa es una mentira. No estás siendo sabio con el tiempo, porque todos tenemos ¿qué? El mismo tiempo. Siempre tendremos suficiente tiempo para hacer la voluntad de Dios, si yo logro redimirlo, administrarlo. El tiempo se pierde primero en pequeñas unidades. Debe descubrir dónde está perdiendo su tiempo. Debemos aprender a aprovechar nuestro tiempo. ¿Sabes por qué? Porque un día daremos cuenta de la mayordomía de nuestro tiempo. ¿A quién? A Dios. Y ahí no habrá excusa. Todo tiene su tiempo. Ojalá que decidamos juntos caminar de la mano del Señor y decir, Señor, toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por esta reflexión. Tal vez un tema diferente, Señor, donde queremos ver, Señor, que debemos aprender a evaluar, a pesar, a entender, a administrar el tiempo, porque un día tendremos que dar cuenta de él. Te damos gracias, Señor, por este espacio en la eternidad, donde nos permites nacer, crecer, desarrollarnos
establecer lazos, familia, amigos, hermandad, cumplir un propósito, Señor, durante esta generación, durante este periodo de esta vida, durante estos años que tenemos. Somos responsables de esta generación, de este tiempo. No somos responsables por lo que pasó o lo que vendrá. Somos responsables del hoy y el ahora. Ayúdanos a entender que todo bajo el cielo tiene un tiempo, y ayúdanos a vivir en tus tiempos. Pues oramos, Señor, de igual forma agradeciéndote por la disposición de tu pueblo de levantar diezmos y ofrenda. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.